Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo. Estamos entrevistando al señor albañista Nerio. Y él nos ha hablado de las comidas, de los bailes, de cómo era Pueblo Nuevo. Pero acá nos comienza a relatar algo es entre broma y cierto. Él descubre cómo las personas de Pueblo Nuevo le tenían miedo a un objeto que no era más que un objeto animado. Pero además descubre cómo hay seres que están más allá del pensamiento que rondan la ciudad y él ha sufrido estos avatares. Tenemos en el banjista Nerio la visión de los seres del más allá que los ha vivido, pero también de cómo a veces las personas por una falta de visión nos confundimos. Esta es una entrevista un poco larga, pero ustedes van a disfrutarla porque van a ir comprendiendo paso a paso estos dos elementos. Uno, cuando por el temor nos equivocamos, y dos, cuando realmente seres del más allá nos asustan. Esas dos visiones son parte de la tradición parreñafana. Recuerden que la tradición de la carreta está ligada a que de un molino salía una carreta robándose el arroz, pero ellos para hacer creer a los parreñafanos que eran almas del otro mundo, le ponían cascabeles, le ponían fierros, de modo tal que la carreta iba sonando todo este camino. ¿Bien? Pero veamos la entrevista. Bueno, en ese tiempo había unos amigos misioneros, cuando yo venía de tocar tenía que pasar de la esquina de allá, no había todo esto que hay ahora, donde para las líneas del tren, todo era tierra, había línea pero ya no había tren. Y para pasar de allá para acá, en ese tiempo decían que andaba la viuda, ya, que era muerta. Pero no te aseguro, no. Pero algunos señores dicen que la encontraron, pasaba llorando. Pero hubo un señor que se llamaba Vances, Carlos Vances. Él dice que la encontró llorando en una esquina en Tocara. Se levanta para ver a ver si era mujer, estaba mareado. Todo era esqueleto. ¡Ay, caray! Todo era esqueleto, dice. Era calavera. Entonces me dice, tú, Nerio, que pasas esa tarde de la noche, lo encuentro, pero después otra vez. Nerio me dice, por la línea de por allá, por Soltín, sale un toro bramando, dice el demonio. ¿Qué va a ser? Si me hacían tener miedo, pues no. Ahora para cruzar de la esquina de allá del colegio, todo era pampa, pues, para venir, porque yo tenía que venir a dormir acá. Esta casita no era así como ahora. Una casa humilde porque estaba arrendada, todo era quincha, linea, todo, suelo, todo así, tierra. El dueño no quería que lo compusiera porque yo le dije, yo la compongo, pero bajo la cuenta de meses. Me dice, no, si tú la compones es por cosa tuya. Bueno, y sigo conversando, hasta que un día viene, ¿verdad? Pues el toro venía bramando por Sotín para acá. ¿Y cómo me alcanzaría a ver? Pues no quería, venía yo corriendo, pero me he aventado en la carrera, he tocado la puerta a mi señora, como dormía por aquí, me abrió. ¿Y qué he hecho yo? Para ver, no abra la puerta, abrí la puerta porque dije para ver, a ver. Y llegó el toro aquí en la esquina, y era de un amigo que vive acá, Valeriano, que tenía toros, arrendaba allá en el terreno de la Rosada, que era de ¿cómo se llamaba? Aguich. Ya. Y la gente decía que era demonio, no porque era toro de veras, un toro cebú. Abrí la puerta y estaba aquí en la esquina que pintaba tierra. Yo le dije a mi mujer, mira, que dice la gente que mala visión, que el demonio, y era toro que era de aquí, de don Valeriano, que los que tenía allá en el patio se salían del invierno.
Y la gente decían que era demonio, no. Yo los convencí, era todo de deber. Mira, pero sí andaban, mala visión antes. La pata y los patitos. Sí andaban. ¿Y duendes? Ah, ¿Y los duendes? los duendes aquí no. En mi chacra sí. Ah, ¿cómo? ¿Puede contarnos? ¿Sabe qué? ¿Sí? Yo iba todos los días y me mandaba mi papá a lo menos de 10 años. Como usted perdona, estaba haciendo mi comida, mi aguadito, cuando ¡pam! Me vetaban los adobes, caían pues, se boronaban. Sí, salía a ver nada. ¿Y sabe cómo me hacía? Cuando a veces estaba pelando mi verdurita, me decía, psh, psh, psh. Y entonces mi papá me dice, es duende mujer, persigue a los hombres. Si fuera hombre, no te persiguiera, no le tengas miedo. Me seguía, estaba a veces trabajando, lampeando, por ahí una seca, me aventaba adobes, me caía, y los adobes se desboronaban, adobitos así. Y hasta que un día vieja me enfermó, pues, pero mi papá me hizo curar por curioso, porque ya sabía que eso era de un vecino así para allá. Tenía una huaca alta, y ahí se apoderaba. Pero cuando ya vinieron los frontales, en esos tiempos no había, vinieron los frontales, el dueño despareció la huaca, lo hizo todo, ya quedó así. Y ahí se perdió, ya desaparecieron ahí, ya no salió. Ya no salió el duende. Como vinieron los frontales, tractores, ya metieron frontal, botaron la huaca. Tienen que encontraron bastantes huacos en ese tiempo. ¿Qué ha visto cuando iba a ver el agua, a echar el agua? Cuando yo me iba, a veces me mandaba temprano mi papá al monte. Cuando yo pasando al cementerio, pide uno que venía a caballo. Pues yo antes me alegré, dije, tengo compañía. ¿Sabe qué hora eran? Las 4 de la mañana. Ya. Al estar pues tapa o así. Usted ve que los viejitos de antes eran rectos, no tenían chochera para uno. Usted se va a esta hora a ensillar el piajenito sin luz en el corral. Entonces ya llegó para arriba, las 4 de la mañana al cementerio solito, ahora está rodeado de casa ya, solito. Cuando así para allá, veía uno que venía a caballo. Y yo como el mochito me tapé de miedo para ver. Cuando pasó, regreso a ver, nada, oiga. Solo que ya Dios me favorecía, creo que lo vi de pasar. Después regresé a ver, nada. Antes el burro se asustó, parece que se había asustado. Brincó, no me botó, me prendí del sillón y seguí andando. Varias cosas. Y ya llegaba al monte, vuelta, me asustaba, llegaba a veces a las 5:30 de la mañana al monte, a llegar al palo a pechar a los animales, y la duende bandera era la que me asustaba. Ah, la que le tiraba las piedras. Sí, me tiraba adobes. Adobes. Y cuando estaba en mi posada, así que iba a cocinar, me metaba adobes y me hacía... Psh, psh. ¿Y nunca usted la buscó, nunca la vio, nunca le habló? No le hablaba porque yo no tenía vista para verla. Pero. Ah, ya. Mi papá sí tenía vista, porque ver cuando me estaba, me dice, arriba en el mamey está. Anda, trae la guaraca, viéntale con piedra, le aventaba y así iba. ¿Y cómo la describió alguna vez su papá? ¿Cómo era la duenda? Dice que era chiquita así, Ya. mujercita, dice. ¿Chiquita? Pero después se iba, dice, y luego papá y usted, sí, después se va creciendo, ya como una señorita se pone. Ah, sí, papá, sí, no le tengas miedo, no duermas, me dice, porque ella te puede jugar y te puede enfermar. Pero a veces yo, pues, como pasaba así ya mala noche, así del agua, al siguiente día me quedaba dormido. ¿Y sabe cómo venía? Me decía, ay, pues de mujer. Ya. No, me sentaba así, nada. Salía a ver atrás de la posada creyendo que capaz era una mujer.
Nada, y era ella. Mi papá me dice, no tengas miedo, hijo, no tengas miedo. Córrele a pedradas así con la guaraca, viéntale, corre. Y así cuando lo oía lo ventaba. Pero yo ya me estaba teniendo miedo y ahora yo no podía venirme temprano al pueblo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque mi papá tenía bastante fruta. En ese tiempo, tenía 100 matas de palto y había hasta palta, hecha. Había mameyes, lúcumas, tumbos, plátanos, y tenía que todo eso, la uva, caña, todo eso tenía que cuidar porque cuando ya no veían ya entraban pues a llevarse lo que había. Era la única huerta que de mi papá, de mi padre, tenía bastante fruta en esos tiempos, en el año 40, pues. Pero cuando ya vinieron los trenes, lo afectaron la huerta. Ya pasó por ahí ¿cómo se llama? El tren. Ya vino la pala botando todo, los frontales botando. Que dio lástima, oiga. Sacando los paltos con paltitas y botándolo. La uva, todo, dañó caña, todo. La gente cómo seguía para ver que a la hora que llegaba la chacra de enero, porque es la única que tiene bastante fruta. Yo lloraba, no lloraba de pena, solo de caliente, porque quería, ¿sabe qué? Agarrar un palo y ir a darle al que manejaba el frontal, porque como sacaba las plantas al raíz y lo botaba, montonando como cerco, acá también como cerco, todo botando, plátano, uva, limones, naranjas, lúcumos, todo botando. Ojalá hubiera pasado pues así, por mitad. Era larga la huerta y así pasó largo. Bastante, mi papá no se murió de pena porque yo pues sabía que esa era del Estado que mandaba. Había un cajón del antejo, que la lenteja ya es para recoger. No nos avanzábamos con mis hermanas, traigan la hoz para cortarle las ramas y echar en saco, porque no avanzamos a echar al saco. Para ir juntando, no vamos a acabar. Antes que llegue la máquina y bote la lenteja. Todo así, como 4 o 5 sacos, sacamos más de 5 sacos de llenecitos de lenteja. Yo digo ya, en el pueblo ya los escogemos, pues, el gordo, el flaco ya se le da a los chivos, los carneros. Eso pasó en el año 70.